Hoy os traigo una pregunta que quizá aparezca mucho más de lo que pensamos en la época actual. Y esta pregunta es muy sencilla. ¿Qué películas están mejores hechas, las antiguas o las nuevas? Bienvenidos, bienvenidas, cinéfilos, seriéfilos y por supuesto curiosos de cine. En el día de hoy vamos a ver qué películas están mejor hechas, si las antiguas o las nuevas. Comenzamos. Esto es una pregunta que podemos oír muchísimo más de lo que nos pensamos y que cuando estamos dentro del mundo del cine siempre tendemos a decir: ya no se hace cine como antes, ya no se hacen esas películas, la magia del cine ya no es la misma, bueno, en fin, y este tipo de cosas. Pero en realidad vamos a hacernos esa pregunta: ¿son mejores las películas de antes o las de ahora? Y es que este vídeo viene a colación también a todo lo que hemos analizado en el canal. Como sabéis, analizamos películas antiguas, películas modernas, películas de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, actuales, bueno, en fin, todo lo que es el catálogo de ciencia ficción y también, obviamente, algunas joyas de terror o algunas joyas de fantasía, bueno, en fin, algunas joyas al fin y al cabo del cine. Y me he dado cuenta de una cosa, y es que las películas de ahora están muchísimo mejor hechas de lo que nos pensamos. De todas formas, vamos a ver unos puntos en este vídeo que nos van a desvelar si las películas antiguas están mejor hechas que las modernas o las películas modernas están mejor hechas que las antiguas. Así que vamos a esos puntos y luego vamos a esa pregunta final. Las historias. En este punto podemos pensar que las historias o las tramas son mejores de las películas antiguas, pero también os digo que las películas nuevas tienen muy buenas tramas, de hecho tienen tramas muy complejas, con lo cual ya puede sembrar la duda. Además, también hay una cosa que hemos dicho mucho en este canal, y es que las películas modernas es que se basan en historias o se basan en libros y tal y cual, y no tienen muchas ideas y pierden la creatividad. Pero hay que tener en cuenta una cosa: las películas antiguas también se basan en libros, también se basan en novelas, también se basan en otras historias, también hay remakes, cuidado que es remake de los 60, de los 70, con respecto a películas de los años 20, años 30, en fin, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues también hay referencias a historias orales o a historias más antiguas. Es decir, que en ese punto de dónde coger la idea, cómo desarrollar la historia, cómo desarrollar la serie, etcétera, etcétera, ahí podríamos estar un poco empatados, ya que en realidad las películas antiguas también se desarrollaban en consecuencia a la tecnología que había, que eso es otro punto que vamos a ver un poquito más tarde, al igual que por supuesto las películas modernas que se arraigan en esa tecnología de alguna forma. Pero antes de ver eso de la tecnología, vamos a ver otro punto que me parece muy interesante: los actores. Aquí tenemos un punto muy importante dentro de lo que es una película y un punto que debemos de tener muy en cuenta para valorar las películas en sí, es decir, si son buenas, son malas, si ese actor actúa bien, ese actor actúa mal, etcétera, etcétera. Pero de nuevo creo que tenemos un problema, porque antes había actores buenos y actores menos buenos. De hecho, si nosotros empezamos a ver películas de antes, vemos que el acting es un poco deficiente, aunque evidentemente la interpretación podría ser mejor. Cosa que pasa al contrario en la época moderna. Vemos que los actings son muy buenos, hay muchísimas horas de entrenamiento para películas de acción, hay muchísimas horas de entrenamiento para cualquier movimiento que se hace dentro de películas de fantasía, dentro de películas, bueno, cualquier tipo de película. Y la interpretación o la forma de expresar, también vemos que hay actores muy buenos y actores menos buenos. En este caso podemos ver que los desarrollos son muy parecidos y en este caso pues prácticamente tendremos que anunciar también un empate técnico, porque realmente los déficits de una parte son digamos que rellenados con los fuertes de otra parte. Es decir, bueno, pues las películas antiguas tenían ese déficit de acting, pero la interpretación o la presencia podía ser mejor, ¿no? Y las películas nuevas pues todo lo contrario. En fin, creo que ahí no podemos definir, bueno, pues esto era tajantemente mejor antes que ahora, o esto era tajantemente mejor ahora que antes. No lo podemos decir. Así que, como digo, pues un empate técnico, lo que nos lleva al siguiente punto: la técnica. La técnica en sí es lo que nos puede desempatar, pero hay también algunos peros. También hay que ver las películas con respecto a los avances técnicos, es decir,
Obviamente hoy en día los avances técnicos son mucho mejores que antes. Obviamente hoy en día la cámara se puede mover mucho más que las cámaras de antes. Antes tenías que basarte mucho en la interpretación, mucho en el personaje y mucho en la historia. Pero ahora nos podemos basar mucho más en la técnica. Lo que no quiere decir que las historias sean malas y que las interpretaciones sean malas. Pero tampoco quiere decir, en este caso, que las cámaras de antes o los movimientos de antes eran malos, sino que nos adaptábamos a la narrativa que teníamos. Es decir, nosotros no podíamos hacer, bueno, pues una persecución en un tren o una persecución de coches porque no podíamos montar las cámaras en los coches. Luego ya cuando aparecieron en los años 70 la movilidad de las cámaras, pues empezó a ver esas persecuciones de coches, esa forma de mover la cámara fuera también de lo que es el estudio. Luego ya en los 80 pues ya montábamos las cámaras dentro de los coches, montábamos, bueno, en fin, una serie de parafernalia que digamos daban un salto en las películas de acción. Y luego ya pues con la perfección del croma y con la perfección de los VFX digitales, pues ya pegamos otro salto tecnológico. Pero cuidado, os voy a poner un ejemplo. En Ciudadano Kane hubo un salto tecnológico muy importante y hubo un salto tecnológico en cuestión de lo que era la narrativa visual, en cuestión sobre todo de lo que era ese departamento de arte que nos mostraba, bueno, pues espacios muy particulares. Y con esto, por supuesto, podemos ir viendo cada uno de los saltos tecnológicos que hay en cada una de las épocas. Esto no nos lleva a un empate técnico, esto es objetivo. Ahora hay muchísima más técnica que antes, pero ¿la técnica hace las películas mejores? Pues esa respuesta es claramente no. Siempre tiene que haber un equilibrio entre la técnica, la narrativa y la interpretación. Es que es así, no hay más. Entonces, ¿qué nos queda? Parece que hemos analizado una serie de puntos que al final no nos han llevado a ningún sitio. Pero bueno, de todas maneras, vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué películas eran mejores, las antiguas o las nuevas? ¿Qué películas son mejores? Pues la reflexión es verdaderamente fácil. Si nosotros no hemos llegado a ningún punto en concreto o a ninguna, digamos, solución en concreto de qué películas eran mejores, porque digamos que tenemos varios empates técnicos, pues hay que decir que antes había películas buenas y películas malas y ahora hay películas buenas y películas malas. Parece una tontería, pero no lo es. Y por supuesto, viendo todos los puntos, voy más allá. Las películas de ahora son mejores. Eso es objetivo. ¿Por qué? Porque la imagen es mejor, la narrativa es más fluida y los actores, aunque tengamos mejores o peores, dan una interpretación más fiel a la realidad. Y esto hay que decirlo, lo siento mucho, pero hay que decirlo. Después tenemos la técnica es muchísimo mejor ahora, es muchísimo más profesionalizada. Es decir, que eso nos lleva a, aunque sea poquito a poquito, mejorar en cada una de las películas. Y esto es, bueno, pues es objetivo totalmente. Esto nos lleva a crear nuevas narrativas, esto nos lleva a crear nuevos inventos y esto al fin y al cabo nos lleva a crear entornos diferentes en cada una de las producciones. Y sí, digamos que tenemos que desempatar realmente esta forma con la técnica, porque se supone que realmente nosotros vamos avanzando con respecto a todo lo que es la cinematografía. Igual, cuidado, que en todos los ámbitos de lo que es la vida, en todos los ámbitos profesionales. Y esto no tenemos nada más que echar un vistazo. La tecnología de minería, la tecnología en realidad de las casas, la tecnología de ordenadores, la tecnología de móviles, en fin, todo ha ido mejorando y ha ido de alguna manera facilitando. Lo cual, cuidado, también no quiere decir que el 100% de las producciones o el 100% de las películas sean mejores que las antiguas. Cuidado, porque esto ya lo vemos. Si la traemos al canal, desde luego es porque es una película que, aunque sea antigua, merece la pena resaltar o merece la pena analizar. Entonces, en este punto y la conclusión es: las películas de ahora son mejores que antes, pero no quiere decir que el 100% de las películas de ahora sean mejores que las de antes, así de simple. Y parece que no hemos liado mucho para llegar a esta conclusión, pero no, es que ahora se dice, no, es que las películas de antes eran mejores. No, las películas de ahora son mejores que las de antes. El problema no son las películas de ahora, el problema es la percepción que tenemos de las películas de ahora, que eso es otra consecuencia de la tecnología. Ahora no retenemos tanto las películas porque se nos bombardea constantemente con películas, pero si tuviéramos, por ejemplo, que, digamos, analizar una película cada mes, una película cada año, o salieran 20 grandes películas en todo el mundo, pues realmente nos quedaríamos con 2-3 de esas 20 películas, pero es que ahora salen 200, 2000, bueno, los números son
apabullantes. Al final, con los números que tenemos ahora, es lógico pensar eso porque hay mucha morralla, hay muchas series que son prácticamente de relleno, series, películas, etcétera, etcétera, que son de relleno y nos quedan esas mejores películas menos tiempo en la retina o menos tiempo en el cerebro. Por eso creo que ahora una película que se nos quede 2 meses en lo que sería el cerebro, lo que sería pensando, o que se nos quede en nuestro subconsciente, creo que tiene muchísimo más valor que las películas de antes, porque hacen que esas películas golpeen nuestro cerebro con un constante bombardeo de información, ya no solo de información de películas y series, sino información de todo tipo de vídeos, información de todo tipo de noticias, información al fin y al cabo por todas las partes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, viendo qué películas eran mejores, si las antiguas o las nuevas. En mi caso he llegado a esta reflexión, pero por supuesto tú puedes tener una opinión diferente. Coméntame aquí qué te parece. ¿Son mejores las películas antiguas? ¿Son peores las películas antiguas? ¿Son mejores las películas nuevas? ¿Peores las películas nuevas? Por supuesto, ponme aquí qué película actual se te ha quedado en la retina, qué película actual se te ha quedado en el cerebro y por supuesto qué película antigua te llama más la atención. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Like, que sabéis que ayuda mucho, suscribiros si aún no lo estáis, recordad el cine delante y detrás de las cámaras, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!